Damos gracias a Dios, hermanos, que nos tiene aquí por voluntad suya. Hace unos domingos platicábamos allá en Monte de los Olivos. Para quienes no me conocen, hermanos, soy del campo de Monte de los Olivos de Gaviotas. Platicamos con el hermano Daniel y nos decía si podíamos en algún momento tener participación. Y platicábamos con el hermano Adrián y le digo al hermano, sí, hermano, con ayuda de Dios, sí podemos. Pero no pensé que el hermano de Balazo me incluyera en el primer domingo del mes, pero es voluntad de Dios, hermanos. Vamos a estar en actitud de oración, hermanos, y vamos a orar. Soberano y eterno Padre, que habitas en la mayor altura de los cielos, gracias te damos, oh Padre Celestial, por la vida y la salud que tú nos concedes y por el hermoso privilegio, oh Padre, de estar aquí en tu casa de oración, siendo portador de tu palabra, oh Padre mío. Te pedimos, oh Padre, la guía de tu Espíritu Santo, oh Señor, para que tú quemes mis labios, oh Padre mío, y que sea palabra tuya y no palabra de hombre la que tu pueblo, Señor, escuche el día de hoy, en esta tarde. Pedimos, oh Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cause el efecto para el cual tú la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues sí, hermanos, les decía, es primera vez que estoy aquí frente a ustedes para compartir la palabra de Dios. Y en el mismo pasaje, hermanos, en el cual previamente habemos ya leído, vamos a disertar, hermanos, sobre los temas que nuestro Ministerio de Educación tiene a bien analizar durante este mes. Y vemos, hermanos, que el tema que nos toca, que nos corresponde el día de hoy, lleva como título la adoración que Dios espera. Y tuve a bien, hermanos, para iniciar nuestro tema, iniciar con la palabra adoración. Cuando el hermano Adrián comentaba de la alabanza, esa es parte de la adoración. Y si nosotros hacemos una ecuación matemática, hermanos, y leemos la palabra de nuestro Dios cuando dice que para nuestro Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, si sacamos la proporción, estaríamos delante de, alabando y glorificando a Dios, fracciones de segundos. Pero también podemos entender, hermanos, que es un ensayo de lo que será en la eternidad. Entonces, hermanos, vemos que la adoración es brindarle a nuestro Dios todo nuestro amor, toda nuestra reverencia, nuestro servicio. Y también quiero mencionar, hermanos, el concepto que en su momento, en el pasado, en el Antiguo Testamento, se tenía de lo que era la adoración. En nuestro pasaje, más que nada, se centra, hermanos, en los versículos 13 y 14, pero también habla de lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y vemos, hermanos, que el concepto de adoración según el pueblo de Israel, allá en el libro de Deuteronomio, nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vemos, hermanos, que el concepto que tenía el pueblo de Israel sobre la adoración era la adoración a un Dios verdadero. También quiero mencionar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, a su paso aquí en la tierra,
De la misma manera, cuando tuvo un debate allá con la mujer samaritana, también le dio el concepto de lo que era la adoración. Y vemos que aquella historia, creo que todos la conocemos, cuando él manda a los discípulos a buscar alimentos, se queda en el pozo, llega la samaritana y empieza una plática, una conversación ahí, para llegar a la conclusión que Cristo le dice que se debe adorar en espíritu y en verdad. Según Cristo, hermanos, nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como tercer número, también tenemos, hermanos, el concepto que el apóstol Pablo tenía sobre lo que era la adoración. Y vemos, hermanos, allá en la carta de Romanos, que él dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hay un último concepto también que quiero marcar, hermanos. ¿Cuál es el concepto que la iglesia moderna tiene de lo que es la adoración? Si nosotros analizamos cómo tenían conceptualizado el pueblo de Israel, el mismo Jesucristo y el apóstol Pablo, cuando él empieza a fundar todas las iglesias de allá del Asia Menor, vemos la cronología de cómo la adoración va teniendo ciertos cambios. Y hoy en día, hermanos, el concepto que nosotros, o el pueblo moderno, la iglesia moderna, tiene sobre la adoración es algo totalmente, algo que Dios, no de nosotros como iglesia presbiteriana reformada. Vemos muchas otras iglesias, hermanos, denominaciones que se centran en algo totalmente fuera de lo que es adorar a nuestro Dios, basado en emociones y muchas otras cosas que nosotros vemos en ciertas denominaciones. A partir de ello, hermanos, también quiero mencionarles a manera de contexto, hermanos, sobre lo que la iglesia de Corinto presentaba. Y a lo largo de estos meses hemos estado estudiando sobre la primera carta a los Corintios, inclusive sobre Romanos también, y vemos, hermanos, que el contexto histórico que tiene la iglesia de Corinto es de que era una ciudad muy próspera, era una ciudad donde encontrabas de todo, era una ciudad cosmopolita, donde había personas de distintas nacionalidades y se prestaba precisamente para que llegara a lo que la misma iglesia fundada en Corinto tuviera. Me refiero a todos los pecados que se cometían. Ahora, hermanos, nuestro tema en cuestión es la adoración que Dios espera de su iglesia. Y vemos en esta carta, hermanos, que el apóstol Pablo nos menciona el mal ejemplo de los israelitas. Es decir, en nuestro contexto, es como si dijéramos el pecado que mora en nosotros, lo cual podemos encontrar, hermanos, en 1 Corintios, en sus versos 1 al 10. Israel, hermanos, aquí es tomado como un tipo de la iglesia. Y todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Cuando ellos llegan a Egipto y cómo Dios, de manera poderosa y portentosa, después de 400 años y fracción que Dios los tuvo en el pueblo de Egipto, Él los saca de manera victoriosa, después de estar
en un periodo de esclavitud. Y de esa misma manera, nosotros como iglesia, hermanos, tenemos esa peregrinación. En terminología cristiana, nosotros desde que nos convertimos al Evangelio, venimos siendo precisamente como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios lo saca de allá de Egipto y los hace divagar por el desierto. De esa misma manera, nosotros como iglesia, hermanos, antes de que ellos llegaran a la iglesia prometida, a la tierra prometida, de la misma manera la iglesia de hoy en día tiene ese peregrinaje. Tiene muchas luchas, muchas pruebas, hasta que lleguemos a formar parte de esa iglesia triunfante. Y vemos, hermanos, cómo narra, cómo el apóstol Pablo dice lo que le ocurre al pueblo de Israel. Él menciona y dice: todos formaron parte de la bendición, tanto espiritual como física. Todos conocemos, hermanos, que Dios los fue protegiendo día y noche. Durante esos 40 años Él los cubrió. Y vemos, hermanos, que el desierto no es algo tan fácil y sencillo. Prueba de ello la tienen aquellas personas que por sus condiciones económicas a veces tienen que emigrar y cruzar hacia nuestro vecino país del norte. Y cuando no llevas documentación tienes que irte por el desierto. Y sabemos que es una trayectoria donde te puedes encontrar de todo. De la misma manera, el pueblo de Israel, hermanos, Dios los llevó por un desierto que nosotros, analizando, hermanos, en un estudio que nos dio ya un pastor, los pudo haber llevado en una trayectoria donde pudieron haber gastado menos de 10 días, y sin embargo los llevó en una senda donde ellos transitaron durante 40 largos años. Pero todo tenía un sentido, hermanos. Dios en ese momento los fue cuidando, los fue protegiendo. Y vemos, hermanos, que la cualidad, la característica del pueblo de Israel era de que era un pueblo totalmente rebelde. Bendiciera a Dios o no bendiciera a Dios, el pueblo siempre iba a renegar de todo lo que les iba ocurriendo, de todo lo que les iba aconteciendo en esa travesía, en esa trayectoria. Y vemos, hermanos, que Dios los cuida, los protege, les envía el maná, les envía codornices, les saca agua de la peña. ¿Dónde en el desierto vas a encontrar agua? En tantos kilómetros. Y Dios, de manera poderosa, hermanos, actúa de esa manera. Sin embargo, el pueblo nunca estaba conforme con lo que Dios hacía en favor de ellos. Y la consecuencia es, hermanos, que todos, excepto 2 personas, perecieron en el desierto. Solamente 2 personas, Josué y Caleb, entran a la tierra prometida. Y ese es el mal ejemplo, hermanos, que los israelitas nos vienen mostrando en la santa palabra de Dios. Pero todo aquello sucedió, hermanos, para nuestra enseñanza, para que nosotros, hermanos, no nos portemos como ese pueblo de Israel, que a pesar de las múltiples bendiciones que Dios tenía para con ellos, nunca estaban conformes, siempre estaban quejándose de lo que les acontecía. Y vemos, hermanos, para concluir este punto, que todo eso fue ocurriendo para nuestra propia enseñanza, para que nosotros no codiciemos, no idolatremos, no tentemos al Señor y no murmuremos como lo hicieron ellos. Durante ese peregrinaje en el desierto, hermanos, eso fue lo que el pueblo de Israel hizo, renegó, siempre estuvo inconforme.
Y Dios nos ama, hermanos. Y como parte del pueblo, de su pueblo, hermanos, a veces se cree, se piensa que Dios es severo cuando nos castiga. A veces nosotros, hermanos, a pesar de que estábamos constantemente, dijera alguna denominación, en la brecha, sirviéndole a Dios, a veces ocurre como que no le sirviéramos. Pero la misma palabra nos lo dice allá en el libro de los Salmos, hermano, que hay impíos que le ocurre como si hicieran obras de justos y viceversa. La prueba, hermano, también la tenemos, cuánto Dios probó a su siervo Job. Y el siervo Job tenía muchas cualidades: justo, temeroso, apartado del mal, y sin embargo Dios probó esa fidelidad. Entonces, hermanos, a veces cuestionamos del por qué nos ocurre cosas si estamos en buenos términos con nuestro Dios. Y si Dios, hermanos, nos castigara, realmente, hermanos, con su ira no estaríamos aquí. Dios nos ama, hermanos, y si nos castiga es para restaurarnos, no para destruir. Esa es la enseñanza, hermanos, que debemos tener, de que no debemos seguir ese ejemplo del pueblo de Israel. Y que si en algún momento, hermanos, tenemos una prueba de parte de Dios, es porque Dios de alguna manera tiene un propósito en nuestras vidas. También el apóstol Pablo, hermanos, tiene principios contra la idolatría. En nuestro contexto es como si dijéramos el pecado contra Dios. Eso lo podemos encontrar, hermanos, en los versos 11 al 22 de nuestro material, que es 1 Corintios 10. Y en este punto, hermanos, el apóstol Pablo nos va a dar 5 verdades que, si las atendemos muy bien, nos librarán de caer en el pecado de la idolatría y en el castigo divino. A veces, hermanos, nosotros asociamos la palabra idolatría, la conceptualizamos como venerar a una imagen que no tiene poder. Y sin embargo, hermanos, no es esa la connotación. Nosotros, como seres humanos, hermanos, podemos ser idólatras. Y la palabra idolatría, hermanos, es cuando tú colocas enfrente de Dios algo que es prioridad antes que Él. Así se define la palabra idolatría: cuando algo que no es Dios se pone delante de Él y ocupa su lugar. Y en este punto, hermanos, los ejemplos de otros deben ser suficientes para detenernos de pecar. Si alguien puede leer 1 Corintios 10:11, hermanos. 1 Corintios 10:11. Gracias, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que lo que ocurre con otras personas, en este caso con el pueblo de Israel, hermanos, es de que esos ejemplos deben ser
un ejemplo, válgase el pleonasmo, para que nosotros no los imitemos, para que nosotros nos detengamos de pecar. Otro punto, hermanos, dice el apóstol Pablo que ninguno debe sentirse seguro de sí mismo. Según 1 Corintios 10:12, si alguien lo puede leer. Ok, hermanos, aquí vemos de que también el pueblo de Corinto, hermano, tenía una cualidad, que ellos se sentían muy fuertes y ellos pensaban de que ellos no tenían ningún problema con las tentaciones. Y vemos, hermanos, que el apóstol Pablo le da precisamente una cátedra y le dice: sí, ponte alerta, porque sí, cuando llegue la tentación puede que caigas. De la misma manera, Señor, hermanos, nosotros en nuestros días podemos pensar de esa manera como el pueblo de Corinto. Podemos decir: bueno, hermanos, yo estoy en buenos términos con nuestro Padre Celestial, y la tentación cuando llegue a mi vida, pues no, simplemente tengo la manera de soportar la tentación. Y sí, en efecto, hermanos, si nos tomamos de la mano de nuestro Dios, sí, la tentación está así, a la puerta, al acecho, pero depende de nosotros que caigamos. Pero sin embargo, hermanos, debemos tomarnos de la mano de nuestro Dios para poder salir libre de esas tentaciones. También dice que ninguno es tentado más de lo que pueda resistir, según 1 Corintios 10:13. Si alguien lo puede leer también. Gracias, hermanita. Pues ahí tenemos, hermanos, la respuesta de nuestro Dios. Dios sí, en efecto, hermanos, no es Él quien nos envía la tentación, pero sí nos ayuda con la guía de su Espíritu Santo para que nosotros podamos salir bien librados de ese problema. Dice también: huir es la mejor salida que Dios ofrece a la tentación, según 1 Corintios 10, 14 y 15. Si alguien lo puede leer, hermanos. Gracias, hermanito. Y como último punto, hermano, dice ahí que la idolatría en verdad es un culto a los demonios, según 1 Corintios 10, 16 al 22. Si alguien lo puede leer, 10, 16 al 22.
Gra- Gracias, hermanito. En estos versículos, hermanos, vemos el problema en cuestión que tenía el pueblo de Corinto. Tal vez en la mañana, hermanos, se disertó precisamente sobre lo sacrificado a los ídolos. El pueblo de Corinto, hermanos, tenía muchas cualidades, como ninguna otra de las iglesias que el apóstol Pablo fundó. Y una de ellas también era de que tenía muchos ídolos. Inclusive tenía templos precisamente donde se le daba adoración a esos ídolos. Y también había una práctica que se le sacrificaba precisamente a esos ídolos, hermanos. Y en nuestro tiempo, hermanos, tal vez no nos hemos dado con situaciones de ese tipo, pero también nosotros como cristianos, hermanos, en nuestro contexto, podemos caer en la idolatría cuando cambiamos la verdadera adoración de Dios por la adoración en cualquier aspecto de nuestras vidas, ya sea materialmente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente o culturalmente. Vemos, hermanos, que no somos idólatras, tal como lo especifica Pablo allá en la carta a los Corintios, pero de manera sutil podemos, hermanos, ser idólatras en ese sentido. Cuando el hermano Daniel me invitó por aquí, hermanos, me dice: hermanito, en la tarde está más suave, en la tarde casi no llega el pueblo, dice, te vas a sentir un poquito más relajado, dice. A diferencia de la mañana, dice, que está un pueblo numeroso, dice, a lo mejor te sientas un poquito más libre, dice, y con menos nervios, dice. Entonces, la realidad es otra, hermano. Si hay pueblo. Y vemos, hermanos, que a veces cambiamos esa adoración, porque otros en su lugar, hermanos, estarían en Cinemex, ya no existe, ¿verdad? ¿O sí? O en Cinépolis, o el Parque La Choca, o en cualquier otra parte, excepto en la casa de Dios. De esa manera, hermanos, nosotros somos idólatras. ¿Por qué? Porque estamos dándole la prioridad a otras cosas, lejos de venir aquí a estar en sus atrios. Dice su palabra: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, hermanos, ustedes han escogido la mejor parte, porque están aquí y hay un pueblo más o menos nutrido. Entonces vemos, hermanos, que debemos evitar eso, debemos evitar huir de esa idolatría que Pablo nos está marcando aquí en esta carta a los Corintios. Entonces, hermanos, Dios no nos envía la tentación, pero permite que seamos tentados y nunca nos deja sin ayuda. Nos ha dado todo lo necesario para poder huir a tiempo. ¿Y cuál es esa salida, hermanos? La vemos en Mateo 26:41. Si alguien lo puede leer, por favor. Ahí está la respuesta, hermanos. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. ¿Alguien de aquí, hermanos, es comprador compulsivo? En algunos momentos, hermanos, yo he usado esa frase cuando nosotros nos encontramos ante una situación de esas. A veces compramos cosas que ni siquiera necesitamos, y de la misma manera nos pasa aquí.
¿sí? Y vemos, hermanos, que el pecado está ahí, pero depende de nosotros, ¿sí? Si pecar o no pecar. Si tú quieres adquirir un producto pero no lo necesitas, simplemente dices, no lo compro. Y en el pecado ocurre lo mismo. Satanás te tienta, pero depende de ti que tú aceptes esa invitación a pecar. Pero ahí está la respuesta: velad y orad. Y tomarnos, hermanos, de la mano de Dios, que es la única ayuda que en su santa palabra tenemos. Como tercer punto, hermanos, el último ya. También Pablo nos tiene aquí unos principios contra el tropiezo. En nuestro contexto es el pecado contra los hombres, el cual está contenido, hermanos, en los versos 23 al 33. Dice nuestro material, hermano, que la lucha contra el pecado no solo debe verse de manera personal. Es mejor pensar en ellos como una guerra en la que todos somos compañeros de batalla. Y vemos, hermanos, que debemos colaborar el uno al otro para madurar y aprender a vencer constantemente la tentación. Pablo nos dirá 4 verdades más en cuanto a esto. A veces, hermanos, nosotros nos caracterizamos como una iglesia que es disciplinada y que es ordenada. Y cuando alguien, hermano, cae en tentación, en pecado, ocurre algo que se llama disciplina. Y ahí es donde el cuerpo correspondiente, hermano, debe disciplinar a aquella persona que ha caído en el error. Pero sin embargo, hermanos, nosotros como cristianos debemos ayudar a esa persona que ha caído en fragilidad, apoyándola, soportándola, para que ella pueda llevar su disciplina de una manera más relajada, más fácil, hermano. Dice, debemos vivir para la edificación y el bien de los demás, según 1 Corintios 10, 23 y 24. Si alguien lo puede leer, por favor, hermanos. 1 Corintios 10, 23 y 24. Es ahí, hermanos, donde nosotros debemos apoyar a nuestros hermanos, porque también en versos anteriores dice allí el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga, porque todos estamos en esa posibilidad, hermanos, de que podamos caer en fragilidad. Y es donde nosotros como hermanos, como comunidad cristiana, debemos apoyar a los demás en sus situaciones diversas. También dice que debemos vivir para la gloria de Dios, según 1 Corintios 10, 29 al 31. Si alguien lo puede leer, hermanos. Ahí, hermanos, donde dice Pablo, lo que hagamos, hermanos, lo debemos hacer todo para la honra y gloria de nuestro Dios. Lo que tengamos que hacer, hermanos. Ahí el apóstol Pablo enfatizaba precisamente con lo sacrificado a los ídolos. A veces en aquel entonces ocurría que alguien me invitaba a comer y no sabías
si la carne que te ibas a consumir, a digerir, ya había sido ofrecida previamente a los ídolos, y ahí es donde ocurría el pecado. Tú, por hacerle una travesura, una maldad a alguien más, tú lo invitabas, y ocurría que tú ya lo hacías caer, siendo él débil. Entonces eso era lo que ocurría en aquel contexto. Otro punto, hermanos, dice: debemos vivir para ganar almas, según 1 Corintios 10, 32 y 33. Si alguien lo puede leer, hermanos, y lo tiene. He aquí la tarea que tenían en aquel entonces, gracias, hermanita. Esa era la tarea que Pablo les encomendaba, el consejo que les daba al pueblo de Corinto, que entre ellos se apoyaran, se ayudaran, se soportaran unos a otros, y que el cometido siempre fuera que la iglesia fuera creciendo, que un alma más se fuera sumando. En nuestros días, hermanos, es fácil juzgar, criticar, pero mientras más tiempo pasemos haciendo aquello, más triste se tornará el panorama. Aunque sea un poco más difícil, debemos trabajar arduamente por el crecimiento y la madurez de cada uno sin desmayar. Gálatas 6, 9 y 10. Si alguien lo tiene, por favor. Gracias, hermano. He ahí, hermanos, otro consejo más del apóstol Pablo, ya en otra iglesia, allá hablándole a los Gálatas cómo debían comportarse también. Entonces vemos, hermanos, que nosotros tenemos una ardua labor, una tarea muy amplia, muy vasta. A veces, hermanos, ocurre que sin querer, con nuestros actos, con nuestras acciones, a veces con personas, con hermanos que no tienen la madurez suficiente, hacemos que ya no los veamos aquí. Y esa es la labor, hermanos, que no nos juzguemos entre nosotros, que no nos critiquemos, sino que nos ayudemos unos a otros, hermanos, para que lleguemos precisamente a alcanzar ese crecimiento y esa madurez de manera personal y de manera colectiva. Nuestro tema, hermanos, la adoración que Dios espera. Eso es precisamente lo que Dios quiere en nuestro tiempo, en nuestra iglesia de hoy, para que nosotros trabajemos, hermano, en nuestra iglesia, y día a día se vayan sumando los que van a ser salvos y que van a formar parte de la iglesia militante en este momento y también de la iglesia triunfante. Cuando, a manera de conclusión, hermanos, cuando nosotros estudiamos para hacernos miembros en plena comunión, uno de nuestros libros se llama El Catecismo Menor de Westminster, que todos sabemos que el fin principal del hombre es de alabar, glorificar y de gozar Entonces debemos tener en mente eso, hermano, que nosotros estamos aquí con un propósito. Y en sí, a manera de conclusión, hermanos, la adoración no se centra en estas cuatro paredes, donde tú vas
donde tú caminas, donde tú laboras, ahí está la adoración, porque ahí es donde tú vas a poner en práctica lo que aquí se te enseña. La adoración, hermanos, tiene que llenar nuestros corazones de una manera en nuestra vida cotidiana, antes de que pueda ser debidamente expresada en público. Nosotros, hermanos, como cristianos, somos cartas abiertas, leídas por los hombres. Y a donde tú vas, en el trabajo, en la escuela, en el taxi, donde vamos, ahí nosotros tenemos una ardua labor también, hermanos. Desde la música que tú escuchas, tú ya le estás predicando a tu usuario quién tú eres. Y vemos, hermanos, que la adoración, repito, no se centra en las cuatro paredes. La adoración también está allá, donde tú caminas, donde tú hablas, en la forma en cómo tú te comportas, en la forma en cómo tú te vistes. Tú estás diciendo, yo soy cristiano, y tú te identificas. ¿Por qué? Porque el cristiano se distingue entre todos los demás. Y algo que ocurría en la iglesia de Corinto, que tenían un templo donde habían 1000 prostitutas que ofrecían este culto a Satanás. Entonces, ¿cómo se iba a distinguir una cristiana de una prostituta cuando ellos iban en camino a la iglesia? Entonces, por esa razón, hermanos, es que Pablo escribe sobre tantos problemas que la iglesia de Corinto tenía. Entonces, hermanos, nosotros somos cristianos en este mundo moderno. Nosotros nos tenemos que distinguir, o nuestra adoración debe hacer la diferencia entre la adoración que otras denominaciones realizan. Entonces, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios, es lo que trajimos para compartirles, y que Dios, hermanos, bendiga su palabra y la confirme en cada uno de vuestros corazones.